Radiovisión Online. Mucho más que radio. Amados, bendiciones y buen día. Una vez más aquí, su amigo y su hermano el pastor Ben Paz, y este es su programa Palabras de Vida. Amados, un viernes más, un tiempecito más de estar juntos, de escuchar al Señor, de crecer en Él. Espero que su semana haya sido espectacular hasta ahora. Venimos a sentarnos para oírle a Él, crecer en Él, seguir siendo edificados por su palabra, por la vida que en Él hay, ¿verdad? Y esperamos que sea un tiempo provechoso en el Señor. Amados, venimos manejando una serie de enseñanzas, ¿verdad?, tituladas así, lo que Él ha hecho, y es importante que captemos ese concepto. No estamos hablando en esta serie, no estamos hablando de lo que Dios va a hacer, estamos hablando de lo que ya Él ha hecho, y eso es bien, pero bien importante que lo entendamos. Estamos hablando de lo que Él ha hecho, lo que ya nos pertenece. Nuestro texto base ha sido Efesios 1, versículo 3. Bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y nuestro deber, amados, ahora es ver la expresión, la manifestación de lo que tenemos en los lugares celestiales en Cristo. Oiga, es en Cristo que lo tenemos. Esa medida que su vida es expresada en nosotros, que nuestra vida es absorbida por la de Él, que empezamos a ver la expresión de todo lo que el Padre ha hecho. Dios no te va a bendecir, ya Él te bendijo. Y es un concepto tan importante que lo manejemos bien. La base, quizás el fundamento para manejar eso bien, es entender que de las primeras cosas que el Padre ha hecho con nosotros es que nos ha hecho hijos, y hay este conflicto y hay esta lucha que tenemos que resolver en nuestras mentes y en nuestros corazones entre ser siervos y ser hijos, ¿verdad? Leemos el texto de 1 de Juan capítulo 3 versículo 1 que decía, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por eso el mundo no se explica nuestra generosidad, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra forma de proceder. ¿Cómo es posible que usted haya perdonado a ese hombre? Es que usted nunca conoció al Padre. Y si usted no conoce al Padre, usted no sabe cómo es el Hijo, ¿verdad? Y viceversa, el Hijo también revela al Padre. Hablábamos de eso la semana pasada, hablábamos de Hebreos capítulo 1, ¿se acuerdan? Cuando dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Eso es Hebreos 1.1. Oigan Hebreos 1.2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Óiganme bien. Nos revela al Hijo. El Hijo vino a hablarnos, y yo depositaba esta pregunta en la mente, en el corazón de ustedes la semana pasada. ¿Qué diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un profeta y el Hijo? Es decir, ambos pueden traer un mensaje, ese es traer un mensaje de parte de Dios. Eso es cierto, pero solo uno de los dos puede revelar al Padre, y es un hijo. Un hijo revela a un padre. Usted puede ser que usted no conozca a ese hombre, pero si usted conoce a su hijo, usted tiene idea de cómo es ese hombre. ¿Me hago entender? Cuando vimos a Jesús, que Hebreos sigue diciendo, es la misma imagen de su sustancia. Cuando vimos a Jesús proceder y amar y compadecerse, y su misericordia y su firmeza cuando volcó las mesas en el templo, estamos viendo el mismo carácter del Padre. Envuelto en carne y sangre. Señores, el primer milagro de Jesús no es convertir el agua en vino. El primer milagro es la encarnación. Que lo eterno se vistió de hombre, tomó forma de siervo. Era hijo, tomó forma de siervo. Hay una lección para nosotros: siendo hijos tomamos forma de siervo, pero no somos siervos. No somos siervos. Jesús caminaba y decía, yo solo hablo lo que escucho decir a mi Padre, yo solo hago lo que veo hacer a mi Padre. ¿Usted sabe lo que eso implica, amados? Eso implica que cada leproso, que cada ciego, que cada sordo, que cada endemoniado, que cada muerto, en el espíritu Jesús veía a su Padre tocando los ojos, destapando los oídos, fortaleciendo las piernas, dando vida otra vez, sacando la lepra, sacando el demonio. El Hijo solo tenía permiso para hacer lo que el Padre hace. O sea, ¿qué deducimos? ¿Qué sacamos de ahí?
Miren, amados, déjenme explicarles algo. Cada uno de nosotros es responsable por lo que Dios nos confía. Creo que estamos de acuerdo con eso. Y nuestra buena mayordomía o mala mayordomía de aquello con que somos confiados por el Padre, esto es Mateo 24, pero Mateo 25, la parábola de los talentos, causa que se aumente o que se nos quite lo que Dios nos confía, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas que Dios te confía es tu casa. ¿Cuáles son las reglas de tu casa? Y si usted es un hombre casado y acaba de decir, yo no sé, hay problemas serios. Serios. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció a usted como cabeza ahí. Óigame bien, óigame bien. En mi casa hay ciertas cosas que no pasan. Hay ciertas reglas de cómo nos comportamos, cómo tratamos a la visita, qué se puede y qué no se puede hacer. Cuando mis hijos eran pequeños, le decíamos Teresa y yo, ¿verdad? Que nuestra casa se llamaba Benilandia. ¿Verdad? De mi nombre Beni, bienvenido. Se llamaba Benilandia. Y este era un país diferente aún al país en que vivíamos, porque las reglas de esta casa, las leyes de esta casa eran diferentes. Y parecía un chiste, pero se criaron con el concepto de que en este lugar hay leyes. En este lugar no es opcional ir a la iglesia. En este lugar no es opcional no perdonar. En este lugar no es una opción quedarnos ofendidos uno con el otro. En este lugar no es una opción aislarte y separarte de los demás. Cada quien tiene su espacio y cada quien está bienvenido a tener sus límites. Pero como familias hay principios que pesan más. Hoy día, si usted entra a mi casa, Teresa mandó a hacer varios años atrás. Hay un letrero de metal que usted ve que dice Benilandia cuando usted entra a mi casa. Y es un chiste entre nosotros, la familia. Pero todos los que hemos criado aquí, porque amados, hemos tenido dos, pero han vivido muchos con nosotros en diferentes etapas. Y han venido a entender el corazón y las reglas que rigen cómo vivimos y cómo servimos al Señor. O sea, como padre, yo bajo mis reglas. ¿Quién te dijo a ti que Dios no baja sus reglas? ¿Por qué tú crees que hay tantos mandatos en la palabra? Porque es un papá organizando su casa. Es un papá enseñándole a sus hijos, así no nos comportamos, así sí nos comportamos. Esto celebramos, esto no celebramos. Esto está bien, esto no está bien. Yo decía por un momento la semana pasada, y déjeme volver a esa idea porque ahora tengo tiempo para desarrollarlo un poco. Señores, cuando usted busca en Hebreos, una de las firmas más grandes o la firma contundente de paternidad, ¿tú sabes cuál es? Corrección. Corrección, no amor. Qué curioso eso, ¿eh? O sea, el texto no es, si él te ama, tú eres un hijo. No. ¿Sabe lo que el texto dice en la palabra de Dios en Hebreos 12, versículo 8? Hebreos 12, versículo 8 dice así: pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Me estás oyendo? La Biblia califica el tú ser hijo con que el padre entienda que él tiene derecho de corregirte. Quiere decir que el padre constantemente nos está corrigiendo porque nos ama, porque nos está formando como hijos y no tan solo como siervos. A veces en la iglesia predomina, no siempre, amados, pero con frecuencia predomina este concepto de siervo, de servicio, de dar, y tenemos que hacer, y tenemos que hacer, y tenemos que hacer, y tenemos que hacer. Y hay un problema cuando el que está haciendo no es un hijo. Porque entonces empieza a hallar gratificación e identidad y propósito en lo que hace y no en lo que es. Es más, déjame llevarlo un paso más lejos. Mi identidad como hijo no está basado en que yo lo amo a él. Está basado en que él me ama a mí. Oigan bien. Pedro por poco se muere. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, me amas, apacienta. Pedro, o sea, y el enfoque no es. Primero hay un contacto serio entre nuestro amor y nuestro servicio. La expresión de mi amor a él es servicio, ¿verdad? Ahora, lo que no hay, lo que no puede haber, es que ese servicio sea mi expresión como hijo. No. Porque un siervo sirve y un hijo sirve, pero la naturaleza desde donde sirven es completamente diferente. El corazón con que sirven es completamente diferente. Ahora vengo al Padre como un hijo, y óigame bien,
¿Y qué puedo esperar del Padre? Según Hebreos 12:8, corrección. Que Dios empieza a moldear. Ahora está la pregunta: ¿cómo se ve la corrección a un huérfano? ¿Cómo un huérfano recibe? ¿Cómo un huérfano interpreta corrección? Oigan bien, como abuso. Como abuso. Lo interpreta como abuso. ¿Quién es este tipo para decirme, para hacerme, para controlarme? No, amado. Nadie está haciendo, nadie está diciendo, nadie está controlando. Te está corrigiendo. Ahora, vamos a poner los pies sobre la tierra, porque ya que nos metimos en este charco, metámonos con los dos pies y hasta lo profundo que sea. ¿Cómo se expresa esa corrección? Aquí viene la bomba. Listo, póngase el cinturón de seguridad aunque no esté en el carro. Óigame. Esa corrección se expresa de una de dos maneras. Óigame bien. O a la buena o a la mala. ¿Cuál es la buena? La buena es a través de las autoridades que Dios puso en nuestras vidas. Óigame bien, óigame bien. Esa es la primera forma de aprender, de ser moldeado y corregido. Cuando mi pastor, cuando el líder, cuando aquella persona que Dios puso en autoridad sobre mi vida me habla, en vez de ofenderme con el hermano Marco, con el pastor Juan, con fulano, en vez de tomar la ofensa de lo que él me dijo, de cómo me lo dijo, que no me lo dijo dedicado, que no oró por mí, que no lo dijo con lágrimas, todos esos elementos necios que tú y yo somos expertos en señalar, si en vez de tomar ofensa cerráramos los ojos y en nuestro corazón, en vez de la voz del pastor Juan, vas a escuchar la voz de Dios. Y vas a entender que esa corrección es Dios amándote y Dios diciéndote, no, esta no es la relación para ti, este no es el trabajo que tengo para ti, esta no es la posición que tengo para ti. Pero usted está enamorado del trabajo, de la muchacha y de la posición porque usted con sus ojos cree que es lo mejor. ¿Por qué? Porque un huérfano vive por sus ojos. Un huérfano vive por sus ojos. La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, el deseo de la carne, dice la palabra. Esas tres cosas arruinan la vida aquí. Los hijos saben ser disciplinados por el Padre. Saben recibir la corrección. Y aunque ninguna corrección al momento es causa de gozo, por eso es que tengo problemas a veces con estas personas media llantosas y mentirosas. Ay, pastor, a mí sí me fascina que me corrijan. Tú piensas por dentro, bueno, ya este enseñó su mano. Ya sabemos que este no conoce la palabra. Porque su palabra que nos revela los principios de vida y los principios del corazón del hombre te dicen, ninguna corrección al momento parece ser causa de gozo. Oímos la corrección y queremos razonar y decir y explicar nuestra reacción fea a la corrección. Muestra cuánta orfandad hay en nosotros todavía. Y claro, yo no estoy justificando, líderes, seamos sabios. No hay que ser duros ni difíciles. Acuerdo escuchar una vez de un hombre a quien respeto mucho en el Señor, que me dijo lo siguiente: si quieres ser efectivo como pastor, cuando vayas a corregir a alguien, siempre hazlo con lágrimas en los ojos. Que esa persona tenga idea de cómo es amada, de lo que te cuesta, pero no dejes de hacerlo. Solo que la corrección con lágrimas facilita el proceso de corregir. Y a veces ni así, señores, porque hay gente que no sabe recibirlo. Pero nuestro deber es entender que si somos hijos, somos amados, y Él nos hizo hijos. Nos hizo hijos amados. Hacía referencia, nos quedamos la semana pasada yo haciendo referencias a estos textos de Lucas 16:15, cuando Jesús dice claramente: todo lo que tiene el Padre es mío. Pare ahí, deténgase ahí. Aquí está el Hijo, coigual con el Padre, vestido de hueso y de músculo, de carne y de sangre. Y oigan esa declaración: todo lo que tiene el Padre es mío. ¡Wow! ¿Quién hace una declaración así? Un hijo que conoce el corazón de su padre. Sígueme, porque lo que tenemos que hablar ahora quizás sea doloroso por los próximos 4, 5, 6 minutos. Lucas 15, versículo 29. Desde que te lo lea, tú vas a saber cuál es la historia. Dice así: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Óigame bien, jamás desobedeció.
y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. Eso es el padre diciéndoselo al hijo. ¿A cuál hijo? Oigan lo que dice el versículo 29 otra vez. No habiéndote desobedecido jamás. En otras palabras, yo no soy como este charlatán que tú le hiciste una fiesta ahora. Es el hijo pródigo. Vuelve el hijo que estaba perdido, el padre lo recibe, hace una fiesta, le pone anillo, lo viste con la mejor ropa y está celebrando que su hijo está vivo. Pero el otro hijo vuelve, y óiganme bien, no te pierdas en esto. El otro hijo no es mejor hijo, pero es mejor siervo. ¿Te diste cuenta? El segundo no es mejor hijo, es mejor siervo. No habiéndote desobedecido jamás. Papá, yo no soy como este charlatán. Tú, el siervo siempre se va a medir con otro siervo. Yo no soy como este. El siervo vive midiéndose con otros. Porque si yo sirvo más, yo soy mejor que tú. Tenemos a Jesús diciendo: todo lo que tiene el Padre es mío. Tenemos el hijo del hijo pródigo diciendo: este hombre nunca me ha dado nada. Nunca me ha dado nada. Nunca. Sin saber que todo era de él. El padre le dice en el versículo 31: tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Óyeme bien. Si tú siempre estás con él, todas sus cosas son tuyas. Decía la semana pasada, lo repito, tiene que desaparecer nuestro apetito de migajas. La mujer sirofenicia. Jesús le dice: no puedo tomar el alimento de los hijos y dárselo a los perros. La enseñanza ahí no es que somos perros, es que somos hijos. Somos los que estamos sentados en la mesa. Ella dice: Señor, pero los perros comen de lo que cae de la mesa. Y para muchos de nosotros esa realidad se ha convertido en nuestra realidad. No, porque yo con la migaja, no. Mire, puedo ponerle un ejemplo bien práctico. Déjeme ponerle uno práctico que compartía con nuestra congregación hace unas semanas. Yo sé que Dios es nuestro proveedor, lo sé. La palabra se revela como Jehová Jireh en el antiguo pacto. Se refleja como aquel Dios que es más que abundante, como el Shaddai, ¿verdad? Entendemos estas cosas. Y estoy yo los testimonios de la gente. Dice: pastor, empecé a diezmar, empecé a ser generoso y me faltaba de todo. Y de repente pasó esto y Dios suplió. No pude pagar la renta y esto pasó. Ahora me hacerte la pregunta. Esta es la gran pregunta. ¿Tú crees que Dios quiere que tú lo conozcas como el que paga tu renta? ¿O el papá que siempre provee? O sea, ¿a qué estoy tirando? El hecho no está en el milagro. Gloria a Dios por el milagro. Gloria a Dios que Él se da a conocer así. Pero si solo miramos el milagro, el día que el milagro no suceda porque Dios está tratando otra cosa con nosotros, no vamos a saber qué hacer. No vamos a saber dónde meternos. ¿Por qué le digo esto? Porque sí. Él es el Dios de abundancia y de provisión. Él es el Dios que dice: todo lo mío es tuyo, pero también es el papá formando al hijo. Y hay lecciones que los hijos aprenden. ¿Sabe dónde? En escasez. Se cayó pesada, ¿verdad? Ahí no hubieron muchos amén. Pablo dice: en todo y por todo estoy enseñado. Sé tener abundancia como tener escasez. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Pablo aprendió a ver la mano del Señor cuando había y cuando no había. Muchos de nosotros decimos: no, el Señor está ahí cuando hay. No, amados, Él está ahí cuando no hay. Él está ahí cuando bendice y nos sana milagrosamente. Y Él está ahí cuando no nos sana milagrosamente. Pablo dice en el libro de Romanos que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no siempre va a salvar. Es la actitud de los 3 jóvenes hebreos, ¿te acuerdas? Cuando miran a Nabucodonosor, que lo van a tirar al horno, y dicen: Señor, oh rey, sepas, oh rey, que no vamos a adorar tu estatua. El Dios a quien servimos puede librarnos, y si no lo haremos. O sea, ellos no fueron echados al horno con la certeza de que Dios los iba a salvar, sino con la certeza de que iban a ser como el padre que lo estaba formando.
Y en el horno Dios los salvó. Pero tengo noticias, va a venir el día en que todos partimos de este mundo, en que Dios nos salva, en que Dios nos sana. Ahora, si abrazamos este entendimiento, nos damos cuenta de lo siguiente, que hasta nuestra muerte sirve para su testimonio. Hasta nuestra muerte sirve para demostrar el bien de Dios y cómo Él nos cuida. Somos hijos. Iglesia de Nueva York, iglesia de esta zona del mundo, en el área triestatal, y sé que nos están escuchando en muchas naciones alrededor del mundo. Sepan algo. Somos hijos. Nos hizo sus hijos. De lo que Él ha hecho es hacernos hijos. Vamos a mirar más adelante, nos sentaremos a entender qué viene con ser hijos. Pero lo primero que tenemos que entender es que somos hijos, porque si no, vamos a seguir viviendo como huérfanos, como visita en la casa. Si usted entra a mi casa, hay lugares en que entra la visita, a la sala formal, nos sentamos un rato, quizá pasamos un tiempo en el patio. Pero mis hijos tienen acceso a toda la casa. Él te dio todo. Él no te dio una parte. Cuidado con vivir como vive el hijo mayor. Es un hijo, pero todo lo que hace es vivir como un esclavo. Miren, voy a contarle una historia más, un versículo más, y creo que el tiempo ahí se nos va a agotar, amados. Pero es una historia digna de que le escuchemos y entendamos lo que el Padre está haciendo aquí. Óigame bien. La palabra dice en Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cómo es que el Padre suple? Conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a mi necesidad. Porque esto es importante como hijos que lo entendamos. Miren, hay una historia muy chistosa, muy graciosa, difícil de creer, pero usted puede buscarlo en el internet si quiere, está por ahí. Hubo un golfista muy famoso, que jugaba el deporte, es el golf, ¿verdad? Llamado Arnold Palmer. Está en el Salón de la Fama, es uno de los maestros de ese juego en los últimos 100 años, ¿verdad? Muy condecorado, muchos campeonatos, muchos premios, muy reconocido como un deportista espectacular. Oigan esta historia. Sucede que el rey de Arabia Saudita lo invita a Arabia Saudita a jugar golf con él, para que él le enseñe, para que le ayude. Amados, cuando van terminando su tiempo juntos y el rey ha sido muy deferencial y muy honroso, el rey le dice, ¿qué puedo hacer por ti, Arnold? Quiero hacerte un regalo, ¿qué puedo hacer? Arnold, tratando de ser muy decente, dice, mire, usted puede regalarme, oigan bien, lo dice en inglés, well, a golf club would be nice. O sea, ahora usted tiene que entender algo. En inglés, el club de golf, el palo que se utiliza, se llama golf club, ¿verdad? Arnold Palmer encuentra muy curioso que no se dice más nada. Lo despachan a su casa en jet privado, el hombre llega a su casa. Es de por sí, Arnold Palmer de por sí es un hombre requete millonario, no es que es un hombre que le haga falta nada, no es la primera vez que vuela en un jet privado, pero le chocó que el rey le hizo esa oferta y después no hizo nada. Amados, como al par de meses, Arnold Palmer abre su puerta y encuentra que hay una correspondencia del rey de Arabia Saudita. Cuando abre, él se da cuenta que el rey acaba de regalarle un club de golf. Óigame bien, lo que pasa es que en inglés el club, el palo, es lo mismo que cuando se dice el club de golf, refiriéndose a la cancha entera, el campo entero de golf. Señores, el hombre le regaló un campo entero de 500 acres de golf en los Estados Unidos. Es un regalo requete super millonario. ¿Cuál fue la confusión? Esta es la confusión, que un tipo más o menos ordinario estaba hablando con un rey. Y cuando él dijo golf club, él pensó que era un palo de golf, pero el rey entendió que era un club de golf entero. O sea, todo el terreno, todos los 18 hoyos, ¿verdad? Los 500 acres. Un regalo millonario. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque Dios es así. Él no suple según tu necesidad, Él suple conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuáles son sus riquezas en gloria? Todas, todas, todas. ¿Y sabe qué? Ya Él nos bendijo con ellas. No nos va a bendecir. Acuérdense bien, nuestro texto base es Efesios 1:3.
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hijos. Si la iglesia va a hacer lo que tiene que hacer en nuestra generación, tiene que estar marcada con la realidad de que somos hijos, deseados, bienvenidos, amados, formados para expresar al Padre. Eso hizo Jesús. Fue procesado para mostrar al Padre. Se paró delante de nosotros y nos demostró cómo se somete mi voluntad. Señor, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Nos enseñó a amar y a corregir y a aceptar. Se sentó con gente que nadie se hubiese sentado. Habló con gente que nadie quería hablar. Amó a gente que nadie quería amar. Porque su vida, él tenía un mensaje con su boca y su vida era otro mensaje. Y eran coherentes los dos mensajes. Solo un hijo puede ser coherente con el mensaje de su vida y con el mensaje que transmite con su boca. Señores, el evangelio ha sufrido por la incoherencia de los hijos. ¿Qué es lo que él ha hecho? En su gran amor y misericordia, a ti y a mí nos hizo hijos, nos amó, nos hizo de él. La semana que viene vamos a empezar a ver algunos de los detalles detrás de cómo es que eso sucede y cuál es el proceso que tenemos que vivir para expresarlo a él perfectamente como hijos. Amados, como siempre, una profunda alegría, una honra este tiempo que pasamos juntos para mí, para mi familia, para todo nuestro equipo en Palabras de Vida. Yo soy tu amigo y tu hermano, el pastor Ben Paz. Este es tu programa Palabras de Vida y hasta la semana que viene, amados. Dios me les bendiga. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.